Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo desde sus hogares o donde estén. Seguramente estamos reunidos alrededor de una mesa o en la sala de una casa o en cualquier lugar donde cada familia haya dispuesto de guardar el día del Señor y acompañarnos en este tiempo de adoración, pero cada uno en nuestros hogares. Una semana más que debemos convocarnos a la distancia, que nos reunimos y a la distancia debemos adorar al Señor, esperando que por supuesto el Señor les haya guardado y les esté fortaleciendo, sobre todo porque los últimos días sabemos que se han intensificado las carencias. También hoy domingo 10 de mayo se está celebrando en nuestra sociedad o se recuerda a las madres, nuestras progenitoras, aquellas que nos han criado, nos dieron la vida y que Dios utilizó para nuestra crianza. Si bien no es una tradición bíblica o un mandamiento bíblico, debemos admitir que no es una celebración negativa en sí. Podemos recordar a nuestras madres, agradecerles toda la labor, todo el esfuerzo que hicieron, empezando desde mi madre, y a todas aquellas hermanas que el Señor les ha dado el privilegio de criar hijos. El Señor las bendiga y les retribuya generosamente por todo el esfuerzo y labor que hicieron con cada uno de nosotros. Gracias al Señor por ellas, por todas las madres que cumplieron su rol o que cumplen su rol en este momento. Hermanos, sin más que hacer referencia, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a estudiar o continuar con nuestra exposición de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 16, y nos enfocaremos, la predicación será entre los versículos 7 al 11. Nosotros leeremos del 1 al 16 para, por supuesto, entrar en contexto. Recordando que la carta de Pablo a los Efesios fue escrita mientras el apóstol estaba prisionero en Roma, estaba preso. Entre otras cosas, él escribió para ayudar a los efesios a comprender la gloriosa unidad de la iglesia de Jesucristo. Y esa comprensión los ayudaría a cómo responder a las diferencias entre sus miembros que podían socavar la unidad de la iglesia. Mismas diferencias que pueden surgir en cualquier iglesia de hoy en día. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Usted me sigue con su vista mientras yo leo en voz alta, dice la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos a Dios por sabiduría en este sermón. Padre, gracias te damos nuevamente porque a pesar de toda la dificultad, nos permites poder adorarte, Señor, inclusive desde nuestros hogares. Gracias, Señor, por todos aquellos familiares y personas que se han unido con nosotros, con tu pueblo, para poder comprender qué tienes tú para decir a nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, para que tu palabra sea eficaz en nuestro corazón. Por favor, supera todas las deficiencias humanas, por supuesto, que tiene desde el predicador hasta los que oímos, pero aparte de todo, Señor, glorifícate en medio de la predicación, mientras usas tu palabra para tus propósitos buenos y justos. En el nombre de Jesús, amén. La unidad de la Iglesia es importante porque de ella depende una mayor gloria para Dios, un mayor crecimiento para el cuerpo de Cristo y un mayor testimonio para los incrédulos. Así lo expresó el Señor Jesús en su oración en Juan capítulo 17, versículo 22. No lo busque, pero oiga lo que dice la Biblia. Mas no ruego solamente por estos, decía el Señor Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad entonces de los cristianos no podrá ser nunca sobreestimada, hermanos. No hay nada más importante para la salud y crecimiento. Por eso es que uno de los mayores ataques de Satanás contra la iglesia es poder dividirla, porque haciendo eso, las demás cosas simplemente caerán como un efecto dominó. Es por eso que el apóstol Pablo llama a los creyentes a poner todo su empeño para preservar esa unidad, o como lo dice él mismo en el versículo 3 del capítulo 4 de los Efesios, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que no se nos manda a crear la unidad, esa la creó el Señor Jesucristo con su vida, muerte, sepultura y resurrección, sino que esa unidad debemos preservarla. ¿Cómo podemos preservar esa unidad? Pablo nos responde a eso en el versículo 2, donde nos dijo que debemos cultivar las virtudes de humildad y mansedumbre, que debemos soportarnos con paciencia y que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Pero también, como lo dice en el versículo 4 y 6, los cristianos pueden preservar la unidad cuando ellos se enfoquen en las realidades eternas que todos los creyentes comparten y que son superiores a las cosas que nos distinguen. Pensemos por un momento en las personas que vemos en la congregación o que veíamos cuando nos congregábamos. Pero si nos recordamos o tenemos una memoria panorámica acerca de nuestros hermanos en Cristo y de todos los que nos visitaban, nos daremos cuenta que rápidamente que éramos un grupo o somos un grupo heterogéneo. Somos un grupo que tenemos diferentes edades, somos de diferentes generaciones, venimos de diferentes trasfondos educacionales, diferentes trasfondos económicos, diferentes trasfondos sociales, diferentes trasfondos familiares, inclusive diferentes trasfondos intelectuales. También nos distinguen nuestros gustos,
Hay algunos que tienen ciertos gustos musicales que otros no comparten, otros tienen diferentes gustos deportivos, a otros ni siquiera les gusta el deporte, unos tienen distintas labores, algunos por supuesto por su propósito, por su edad, por su condición, tienen propósitos diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con todas esas distinciones? ¿Cómo es posible preservar la unidad? La respuesta humana a ese dilema que acabamos de presentar es que debemos hacer una iglesia para cada gusto y deseo. Si usted es blanco, vamos a hacer una iglesia de blanco. Si usted tiene hijos pequeños, vamos a hacer una iglesia de hijos pequeños. Si usted es rico, vamos a hacer iglesia de ricos. Si usted es pobre, vamos a hacer iglesias de pobres. Pero esa es la respuesta humana al dilema que se nos plantea con nuestras distinciones. Sin embargo, la respuesta de Dios es la que dice Pablo en el versículo 4 al 6 del capítulo 4. Enfóquense en las realidades eternas que comparten y que son superiores a las cosas que los distinguen. ¿Cuáles son esas cosas? Versículos 4 y 5. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuáles son esas realidades eternas que compartimos? Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces de aquí, en estos primeros 6 versículos, Pablo nos ha respondido que nosotros podemos conservar la unidad o debemos esforzarnos en preservar la unidad, número 1, en cultivar las virtudes que se nos mencionan en el versículo 2, y número 2, por otro lado, es que nos enfoquemos en aquellas realidades eternas que compartimos y que son superiores a las cosas que nos distinguen. Sin embargo, los pasajes que vamos a considerar hoy, versículos 7 al 12, el apóstol Pablo nos va a decir que la unidad de la iglesia no es incompatible con la diversidad de sus miembros. Observen que no hemos negado la diversidad que hay entre nosotros y las distinciones que a veces son muy marcadas. Pero en este párrafo o en estos versículos que vamos a ver hoy, vamos a entender que la unidad de la iglesia no es incompatible con la diversidad de sus miembros. Es decir, esa unidad es perfectamente compatible con la diversidad. Somos uno, pero no somos idénticos. Así como el cuerpo humano tiene diferentes órganos, esa variedad entre unos y otros, en vez de dividirnos, debe unirnos más. 3 cosas nos enseña este texto. En primer lugar, la unidad no es incompatible con las diferentes capacidades de los miembros de la iglesia. Versículo 7, dice el apóstol, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia sí es una, pero eso no significa que a todos se les han dado las mismas capacidades. A cada uno de los miembros Dios le dio un don, no para su enriquecimiento personal, sino para el enriquecimiento del cuerpo de Cristo. Un don, como lo definen las Escrituras, son regalos de gracia que el Espíritu Santo otorga a un creyente en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Un don, mis hermanos, no es una habilidad natural. Un don no es una capacidad innata que los hombres poseen, o un don espiritual. Un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo, no por una respuesta a nuestras oraciones, mucho menos por los méritos que hayamos acumulado para que Dios nos dé tal o cual don. Algunos pueden que tengan el don de servicio, otros tienen el don de evangelizar, otros de enseñar y otros de consolar, etcétera, etcétera. Esos hermanos hacen esa labor específica con una eficacia notable. Cuando un creyente puede observar que
un servicio que hace a otro hermano lo hace con una eficacia notable, él puede concluir que Dios lo ha dotado con un don específicamente. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ese don fue otorgado soberanamente. Es lo que dice la Biblia. Versículo 7 nuevamente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No solamente Pablo habló de esa entrega soberana que el Espíritu Santo hace sobre cada miembro de la iglesia, no solamente lo dijo a los efesios, sino también que lo dijo a otra iglesia en el Nuevo Testamento. Se lo dijo a la iglesia de Corintios en el capítulo 12. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Y observemos cómo él expresa en estos versículos el mismo concepto que estoy tratando de transmitir. Versículos 4 al 7 de 1 Corintios capítulo 12. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Observemos entonces el énfasis en diversidad, pero al mismo tiempo unidad. Es un mismo Señor el que lo hace. Y no solamente eso, sino que Él le ha dado esa manifestación del Espíritu para provecho, no de sí mismo, sino para el provecho de los miembros de la iglesia. Versículo 11 del mismo capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note el énfasis que se hace en la entrega soberana, que Dios es precisamente quien decide la medida, qué don y a quién. Versículo 18 del mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que todos estos versículos nos enseñan la verdad, que el don de cada miembro es como Dios quiso, es como Dios dispuso. Es Él que le ha dado un lugar a cada uno de los miembros del cuerpo. Por lo tanto, no podemos tener inconformidad con nuestro lugar en la iglesia. La medida del don que cada uno posee es la que Dios le asignó. Por lo tanto, yo no puedo sentir envidia por otro hermano que quizá tenga el mismo don que yo, pero él sea más efectivo a la hora de usarlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio a él una capacidad distinta a la mía. Fue Dios. Y yo no tengo por qué competir o envidiar. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que todos los dones son necesarios. Tanto el que predica como el que está orando por la predicación, igualmente son necesarios, ya que si un miembro deja de poner su don a disposición del cuerpo, igual afectará a todo el cuerpo. Un ejemplo sencillo, hermanos, es como cuando nos duele el dedo más pequeño de nuestro pie, el dedo meñique. Cuando tenemos una uña enconada en esa parte del cuerpo, por más que esté tapado por medias, zapatos, pantalones, nuestro rostro reflejará nuestra incomodidad, aunque ese miembro parezca pequeño o insignificante. Dios, hermanos, te ha dado de dones precisamente que no se descubren orando. Así no se descubre cuál es el don que Dios te ha dado. Hay personas que dicen, voy a orar, pastor, o ore por mí para saber cuál es mi don. Hermano querido, el don que Dios te ha dado se descubre trabajando, ministrando, sirviendo a los hermanos, y en esa medida experimentarás o te darás cuenta que hay cosas en las que eres más eficiente. Allí entenderás, o Dios te hará entender cuál es tu don con el que te ha capacitado. No orando en tu casa,
sino sirviendo a otros y descubriendo en qué cosas realmente eres efectivo. Es allí, en el servicio a otros hermanos, cuando se entra en conciencia que hay áreas en las que Dios nos usa más. Cuando pones esos dones en operación al servicio de la iglesia, como dice 1 de Pedro 4:10, no lo busquen, escuchen que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, sería la traducción, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el error realmente de muchos cristianos o iglesias que buscan los dones para provecho personal. Por eso es que muchas veces algunas personas están obsesionados con los dones más sobresalientes. Por lo general, las personas están obsesionadas por entender si tienen el don de predicar, el don de cantar, el don de la profecía o el don de lengua, porque esos son dones que en el entendimiento de ellos son protagónicos o son sobresalientes. Pero la Biblia nos enseña que debemos contentarnos con cuál es la capacidad o el don que Dios nos ha dado y servirle de todo corazón, porque así es que recibirá el crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero una cosa que también debemos comprender en el tema de servirnos unos a otros y de que esa unidad no es incompatible con nuestras diferentes capacidades, es entender cuál es el fundamento para que Cristo otorgue estos dones. Eso lo entendemos en el versículo 8 al 10. Dice Pablo en la carta a los Efesios: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para poder explicar cómo Cristo tiene la autoridad de dar los dones a cada creyente, el apóstol se vale de una cita del Salmo 68:18. En ese salmo se habla la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Ahora, es importante que lo que se dice de Jehová, el Señor, el apóstol Pablo se lo aplica a Jesús. Y eso es porque Jesús es Dios. Pero hay una frase interesante que cita Pablo del Salmo. La frase que dice, primeramente, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa frase hace referencia a aquellas victorias en una guerra que cuando el capitán victorioso entraba a la ciudad o pueblo, entraba precisamente con una caravana de cautivos que él traía de la guerra a donde estaba. Las personas del pueblo o de la ciudad lo recibían y entre otras cosas él mostraba o exhibía el botín que había adquirido en esa batalla, la cual le repartía a sus soldados y a la gente. Lo que está diciendo Pablo al citar esta cita o al citar esta frase es que Cristo cuando ascendió luego de la resurrección, Él entró como ese guerrero victorioso sobre todos sus enemigos y Él ahora reparte su botín entre los que son sus dones hombres. La Biblia nos enseña entonces que Él llevó cautivo miles de cautivos, que estos cautivos son su botín, y ese botín repartió y lo dio como dones a los hombres. Todos aquellos que sirven a Cristo en su iglesia antes servían al diablo, pero Cristo los libertó, los hizo sus cautivos para que ahora le sirvan a Él mismo en la iglesia. Es importante entender esto porque en el Antiguo Testamento el profeta Isaías habla de eso en el capítulo 53, versículo 12, no lo busque, dice:
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. La Biblia entonces enseña que con su victoria Cristo ha ganado algo y lo da a la iglesia para que precisamente la iglesia se beneficie de la victoria de Cristo. Esa victoria del Salvador no fue sin costo alguno. Para esa victoria, Él se humilló en la encarnación y se humilló más al bajar a la muerte y a la muerte de cruz, como dice el versículo 9 del mismo capítulo 4. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Aunque algunos entienden aquí que Cristo cuando murió descendió al infierno, una cosa que no tiene ninguna base bíblica ni en ninguna parte de la Biblia hay razón para concluir eso, ya que Cristo cuando murió entregó su espíritu al Padre. Él dijo, Padre, cuando estaba en la cruz y iba a morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero algunos lo asumen o lo insinúan por la frase que dice luego, y eso de que descendió, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Las partes más bajas de la tierra, en este contexto se usa para hacer un contraste entre la humillación y la exaltación de Cristo. Por ejemplo, esa frase o las partes más bajas de la tierra se usa en el Salmo 63:9 como una expresión para hablar de una derrota humillante. También se usa en Isaías capítulo 44, versículo 23, como una expresión para hablar de los humillados del pueblo. Lo que Pablo quiere decir con esa frase entonces es que cuando Cristo se encarnó, Él se humilló grandemente, siendo Dios se hizo hombre y como hombre se humilló hasta lo sumo. Decir esto es precisamente lo que Pablo también dice en la carta a los Filipenses, 2 hojas después de Efesios, en el capítulo 2, versículo 11. Observe o leamos lo que dice las Escrituras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso entonces, que cuando Pablo cita, y eso de que subió, no que es sino que también había descendido, Pablo está haciendo referencia, nuevamente lo repito, a que Él en su encarnación se humilló profunda muerte, murió en la cruz, una muerte totalmente humillante, pero al mismo tiempo, con ese sacrificio, al ser resucitado, Él fue exaltado hasta lo sumo. Es lo mismo que nos dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por medio de su muerte entonces en la cruz, Cristo obtuvo una gran victoria para su pueblo. Él ahora tiene la autoridad y el poder para conferir dones a su iglesia. La iglesia ha recibido esos dones para el cumplimiento de su ministerio. La iglesia puede llevar a cabo eficazmente su comisión porque ha sido dotada con dones para que cumpla su sublime propósito. Y esos dones, mencionados por un lado en el versículo 7 a cada uno en particular, también se nos menciona en el versículo 11, pero con una connotación diferente. De esta manera entendemos también que la unidad
de la iglesia no es incompatible con las diferentes funciones de sus miembros. Versículo 11. Y Él mismo está haciendo referencia a ese Cristo victorioso que se humilló y que ascendió a los cielos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo nombra, hermanos, las diferentes funciones que el Espíritu Santo soberanamente ha instituido para que ayuden a los miembros a la madurez. Y esas funciones no son incompatibles con la unidad. Él dice y comienza el versículo 11 con Él mismo constituyó. Siendo Jesús el Señor soberano de la iglesia, quien lo llena todo con su autoridad, solamente Él tiene la facultad y el derecho de designar los servicios, dones, ministerios que se necesitan para la edificación de la iglesia. Nadie puede tomarse esa prerrogativa. Incluso en el tiempo actual, los hombres escogidos para el servicio del ministerio deben ser designados por Cristo, quien les capacita para ello y da a la asamblea local la convicción o el reconocimiento de un determinado hermano para una función. Ahora, volviendo a nuestro tema, Pablo menciona a dos pares, dice apóstoles, profetas, y menciona también evangelistas y pastores maestros. Es muy importante conservar las distinciones que el mismo Pablo les ha dado a estos dones. Notemos, por ejemplo, que dice en el capítulo 2, versículos 19 y 20 de la misma carta a los Efesios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo nos dice claramente aquí que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Esa revelación es el fundamento sobre la cual todas las iglesias verdaderas son edificadas, el fundamento de apóstoles y profetas. Cuando Pablo menciona entonces a los apóstoles, hace referencia al grupo de los 12. Ellos eran los responsables de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Dios en Cristo. Ese oficio es irrepetible. Uno de los requisitos para ser apóstol era ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. De esta forma nosotros, de manera responsable y bíblica, debemos distanciarnos de todas esas organizaciones que dicen tener apóstoles actuales. Cuando Pablo menciona profetas, habla de esa función que tenían estos hombres para traer revelaciones específicas para la iglesia cuando el Nuevo Testamento no había sido escrito totalmente. Pero una vez terminado el canon, este oficio perdió su razón de ser, ya que la iglesia ahora cuenta con la voluntad revelada de Dios en toda la Biblia. Pero Pablo menciona también otros dos oficios: evangelistas, que son predicadores itinerantes que iban a diversos lugares y tenían una cosecha especial en cuanto a la predicación del evangelio, y a los otros que menciona son pastores y maestros. Estos no son itinerantes, son comisionados por Cristo para que ellos ahora se encarguen de sobrellevar la obra que está realizando Cristo en la iglesia. Es interesante de entender esa frase pastores y maestros. No se señalan a dos oficios diferentes, sino a uno solo. Pablo, por ejemplo, usa un artículo definido para cada ministerio. A unos los apóstoles, a otros los profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No los distingue por el artículo definido que venía distinguiendo a las otras funciones. Ahora, hermano, cada función, aunque diferente, una cosa era apóstol, otra cosa era profeta, otra cosa evangelista y otra cosa es pastores y maestros. Cada función, aunque diferente, cumplen su propósito, como lo dice el versículo 12.
a fin de perfeccionar a los santos. La diferencia de funciones, como venimos diciendo, no era incompatible con la unidad de la iglesia. ¿Te puedes imaginar a un apóstol diciendo: me hubiese gustado ser mejor un profeta? O a un pastor: yo preferiría ser un evangelista. Cada una de estas funciones cumple con el propósito que Cristo había determinado. Por lo tanto, nosotros también, aunque tengamos funciones diferentes, debemos cumplir con el propósito asignado por Dios. No podemos andar en la vida cristiana menospreciando nuestra función o lugar o envidiando los roles que Cristo soberanamente ha otorgado a otros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 15. Vamos a la carta de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 15 al 21. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. De estos versículos entonces aprendemos que tenemos funciones diferentes y que nos necesitamos unos a otros. Pero volviendo a nuestro texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, lo que Pablo nos está diciendo es que en cuanto a los pastores y maestros, apóstoles, profetas y evangelistas, es que ellos mismos son dones. Esos hombres son dones de Dios. Pablo nos está diciendo que Él dio como regalo apóstoles, profetas, pastores y maestros. Recordemos que del botín que Él ganó, que son hombres, tomó de ese botín, que son hombres, y se los dio a la iglesia, para que ellos pastoreen fielmente la grey de Dios y la puedan enseñar y ayudar al crecimiento que Dios tiene como propósito de cada miembro. Los pastores, hermanos, y maestros, como nos enseña la Biblia, ya que la función de apóstoles y profetas tuvieron su término al fin del canon del Nuevo Testamento, la responsabilidad entonces queda en evangelistas y pastores y maestros, cuya responsabilidad primaria es el cumplimiento de la predicación de la palabra de Dios. La salud de la iglesia, entre otras cosas, depende que los pastores se preparen correctamente para predicar cada semana y que deben hacerlo de tal manera que la iglesia realmente pueda sacar provecho de la predicación. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Esos pastores maestros son un don para la iglesia, porque a través de su ministerio la iglesia madura en el conocimiento del Señor. Son esos pastores que a través de su ministerio realmente comprendemos las Escrituras, nos enseñan a pensar bíblicamente, nos inspiran a serle más fieles al Señor y nos consuelan con las Escrituras. Estos pastores son maestros que lo profundo lo hacen sencillo, lo conocido lo hacen interesante y lo cotidiano lo hacen relevante e inspirador. Cuando una iglesia obtiene eso de un pastor, entonces ella puede considerarse que tiene un don hombre de Dios. Ahora, mis hermanos,
apliquemos esto. Si hemos dicho que la responsabilidad primaria del pastor es predicar la palabra de Dios, se deduce que la responsabilidad del miembro es estar presente para escuchar esa palabra. Estar presente o ser diligente, porque ahorita no podemos estar presentes, pero sí podemos escucharla a través de una grabación. Si la Biblia dice en 2 de Timoteo 4, 1 al 2, que Dios va a juzgar la precisión, la exactitud y la fidelidad de un mensaje, también entonces va a juzgar a quien no escuche ese mensaje, porque los pastores no predican a bancas. A la final, mis hermanos, debemos estimar a estos pastores dones, porque si estimamos lo que ellos nos predican cuando nos predican la palabra de Dios, lo que estamos estimando es la palabra predicada. Ojo, no debemos rendir pleitesía a nadie. Estamos hablando de estimar la palabra predicada por un hombre fiel. Hemos visto entonces que la unidad no es incompatible, la unidad de la iglesia no es incompatible con nuestras diferentes capacidades. Hemos visto que la unidad de la iglesia no es incompatible con nuestras diferentes funciones. Vamos a ver en tercer lugar y último que esas diferencias entre capacidades y funciones son necesarias para la edificación de los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra que utiliza Pablo para decir perfeccionar puede ser también traducida como equipar o como remendar. Se usa en Marcos capítulo 1, versículo 19, cuando describe que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. También ese término se utilizaba para hablar de un hueso que estaba salido de su sitio y que el médico lo encajaba de nuevo, como el traumatólogo. Esa palabra o ese término entonces da la idea de restaurar algo a su condición original. Unas redes remendadas serán más útiles y efectivas para atrapar a los peces. Esa es la imagen entonces que se utiliza para ayudarnos a entender cuál es el efecto que tiene el oír la palabra de Dios por los dones que Dios nos ha dado en la iglesia. Los pastores entonces están llamados a enseñar la palabra de Dios revelada para que los hermanos sean más efectivos en sus labores respectivas conforme a los dones que Dios le ha dado a cada uno. Y aquí entendemos, hermanos, o cerramos el círculo. Comenzamos el versículo 7 diciendo que Dios había capacitado a cada uno con un don en particular. En el versículo 12 se nos enseña entonces cómo es que nosotros vamos a llevar en mayor eficacia cada uno de esos dones. Todo eso lo cumplimos, todo eso es para el cumplimiento de nuestro ministerio y de esa manera damos gloria a Dios. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Podemos entender, mis hermanos, que si un pastor entonces, por ejemplo, no cumple con su deber asignado por Dios, entonces los miembros nunca van a madurar y nunca comprenderán cómo cumplir o hacer más eficiente o cómo ministrar con sus dones. No sabrán usar sus dones, no sabrán servirse unos a otros. También podemos entender que si lo que queremos es edificarnos y madurar como miembros del cuerpo de Cristo, se comienza escuchando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, una vez que entendemos lo que la palabra de Dios nos dice,
debemos entonces esforzarnos en aplicarnos en el servicio unos a otros. Hermano, ¿estás dispuesto a tener mayor comunión con tus hermanos? Digo, después de este confinamiento, aprovecharás precisamente para que al tener el roce con los hermanos de las iglesias que conoces, puedas tener mayor oportunidad para servirles, no importando las diferencias que nos distinguen, sino precisamente aquellas cosas que nos unen. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene un lugar legítimo que Dios le ha dado para el buen funcionamiento. Tal vez un hermano de tercera edad pueda pensar, yo no cuento con la capacidad para servir a otros. Tal vez piensa que su edad ya es muy avanzada, que no ha estudiado la Biblia como otros la han estudiado, que llegaron muy tarde a los caminos del Señor, que no tienen la capacidad para trasladarse a diferentes lugares ni la misma fuerza. Hermano querido o hermana querida, si tú no cuentas con alguna de estas cosas, debes entender que tú cuentas con algo que nada te lo puede quitar, y es que tienes acceso al trono de la gracia. Por lo tanto, un hermano de tercera edad, un hermano que se vea imposibilitado por una enfermedad, puede y tiene acceso al trono de Dios para orar por aquellos que vienen tras él. No hay nada más confortante, por ejemplo, para un pastor ir al púlpito a predicar y escuchar a un hermano que le diga, pastor, he estado orando por el sermón que va a predicar. No hay nada más confortante para un hombre, una mujer, un joven, que un hermano lo detenga y le diga, hermano, hermana, he estado orando para que el Señor te fortalezca con su poder. Así que no hay ninguna excusa. Todos podemos y debemos ministrar a otros con los dones que Dios nos ha dado, aún en el secreto o en lo privado de nuestros hogares. Tal vez una hermana puede decir, yo no tengo un ministerio específico en la iglesia, porque yo lo que soy es ama de casa, o yo no estoy en la estructura del domingo, por ejemplo, no soy pastor para predicar, por supuesto que no soy una maestra de escuela dominical, o no estoy con el grupo de los hermanos que tocan algún instrumento. Pero eso es un error muy incrustado entre las iglesias actuales, que piensan que el ministerio solamente es el domingo cuando se hace un culto. Mínimo, una hermana, una mujer casada, mínimo tiene un lugar que Dios le ha dado. Por lo menos ministrar a su esposo, servir a sus hijos y servir a sus familiares. Tú puedes ser un vehículo donde con los dones de Dios que Él te ha capacitado, puedes usarlo para el beneficio de la expansión del reino de Dios. No solamente las hermanas casadas, porque hay hermanas que por causas providenciales hoy están solteras. Dios te ha dado personas cercanas, ya sean hijos, ya sean vecinos, ya sean otros familiares, ya sean lugares donde te desenvuelves, para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Y de esta manera, sirviendo y aprovechando las oportunidades que Dios te da, utilizar los dones que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros solamente tiene que pensar en las oportunidades que Dios le da para poder servir a otros y de esa manera utilizar el don que Dios le ha dado para beneficio del cuerpo de Cristo. Que el Señor, mis hermanos, nos haya ayudado a través de la comprensión de estos versículos a entender que
si bien la unidad se nos llama a preservarla y es muy importante para el crecimiento de la iglesia, no significa que es incompatible con la diversidad. Sean la edad que tengamos, sean las capacidades diferentes que tengamos, sean las funciones y lugares que ocupamos, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo para servir y serle de gloria a Él. El Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor, que por tu bondad nos has capacitado para servirte, Señor. Que a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesús, no solamente nos has rescatado de nuestros pecados y nos has dado el perdón y la gracia, sino que también con los beneficios obtenidos por Jesucristo nos capacitas y nos equipas para que podamos servirnos unos a otros. Todo eso para que tú te lleves toda la gloria. Gracias, Señor bueno. Ayúdanos con sabiduría, con diligencia y con humildad ser útiles los unos para los otros, para gloria y honra tuya y para el aprovechamiento de la iglesia. En Cristo Jesús. Amén.